Este tema es acerca del Valle de los Huesos Secos o el Valle de los Muertos. Y se encuentra ahí en el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Ezequiel, capítulo 37. Aquí aparece un título que dice La visión de los huesos. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces ahí del versículo 1 al versículo, gloria a Dios, 10. Amén. Y la mano del Señor fue sobre mí, y sacóme en espíritu el Señor, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí eran muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se llegaron, cada hueso a su hueso. Y miré, he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y anduvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Para poder entender, hermano, una escritura, siempre, como hemos dicho, es necesario considerar su contexto. Hay quienes todo espiritualizan, todo lo aplican a la iglesia, pero es innegable que el Antiguo Testamento principalmente habla al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Pero de ahí, de esas enseñanzas en las cuales Dios habla al pueblo de Israel, podemos tomar también nosotros de ese ejemplo, de esas figuras, una enseñanza también para nosotros. Pues la Biblia dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la fe y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a Dios. Entonces, en la multiforme sabiduría de Dios hay una enseñanza también para nosotros. Entonces es importante considerar que esas cosas que antes fueron escritas tienen una enseñanza para nosotros, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así lo dice Romanos 15, versículo 4. Y bien, en esta profecía que habla a esos huesos secos en tres etapas. Primero, volvemos a repasar estos textos que hemos leído y dice en el nombre del Señor Jesús. Y la mano del Señor fue sobre mí y sacóme en espíritu del Señor.
y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Cuando la oración o el capítulo comienza con una I, es una conjunción que trae en referencia a lo anterior. Recuerde que la Biblia originalmente no fue escrita o seccionada en capítulos y versículos, sino que originalmente se escribió de corrido. Entonces, cuando a veces separamos un capítulo del otro, como que desligamos la secuencia. Es importante considerar que hay una secuencia en la mayoría de los capítulos, y este es el caso, aún porque vemos que comienza con una I diciendo, y la mano del Señor. ¿Qué pasó anteriormente? Bueno, anteriormente habla también de la conversión de Israel. Hay textos muy significativos en el capítulo anterior, en el capítulo 36. Por ejemplo, dice en el versículo 17, vamos a leer desde el 16, amén. Y fue a mí palabra del Señor diciendo, Hijo del hombre, morando en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y luego dice el versículo 19, algo profético que sabemos en la historia que sucedió. Y dice el 19, y esparcidlos por las gentes, y fueron aventados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgaré. Y entrados a las gentes a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo del Señor, y de su tierra de él han salido. Y he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes y a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy el Señor, dice Dios el Señor, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 24, ahí está una profecía muy importante que dice, y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras de donde fueron aventados, esparcidos, os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Note usted que desde ahí habla de agua, como en la gracia, como en el Nuevo Testamento habla de agua para ser salvo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí dice también del agua, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26 dice, y os daré, ¿qué cosa? Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. El capítulo 37 es una secuencia de todo esto. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, entonces terminamos leyendo los últimos versículos de este capítulo 36, dice el 33. Así ha dicho el Señor Dios, el día que os limpiare de todas vuestras iniquidades, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas, y la tierra asolada será labrada,
en lugar de haber sido asolada en ojos de todos los que pasaron, los cuales dijeron: esta tierra asolada fue como huerto de Edén, y estas ciudades desiertas, asoladas y arruinadas, fortalecidas estuvieron. Y las gentes que fueron dejadas en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué las derribadas y planté las asoladas. Yo el Señor he hablado y lo haré. Así ha dicho el Señor Dios: aún seré solicitado de la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los de hombres a modo de rebaños, como las ovejas santas, como las ovejas de Jerusalén en sus solemnidades. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombre, y sabrán que yo soy el Señor. Y en relación a todo esto que viene diciendo el capítulo 36, es que comienza el capítulo 37 con una conjunción, con una I diciendo, una conjunción es para unir. Esa I une lo que dice el capítulo 36 con lo que sigue diciendo el capítulo 37. Y la mano del Señor fue sobre mí. Y sacóme en espíritu del Señor y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Gloria a Dios. Y díjome: hijo del hombre, pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Hermano, cuando hay algo que declarar, no podemos nosotros saber más de lo que está escrito. Por eso debemos decir, como dijo el profeta Ezequiel: Señor, tú lo sabes. ¿Sí? Porque aquel que se dice ser sabio, en su propia opinión, hermano, realmente no son sabios. Aún el que es sabio, hágase sencillo, hágase simple, dice la Biblia, para ser sabio. Entonces, de esta manera el profeta Ezequiel dice humildemente: Señor, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Aquí sucede un milagro que es posible con oír palabra del Señor. La palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. Así dice Hebreos 4:12, y es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta penetrar el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermano, es todo poder. ¿Por qué todo poder? ¿Acaso estoy diciendo que la palabra es todopoderosa? Sí, porque Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era ¿quién? Dios. La palabra es Dios mismo. Por la palabra de Dios, dice también el Salmo 33, fueron hechos los cielos y la tierra, y todo su ornamento, todo el ejército del cielo, fueron hechos, hermano, por la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, este milagro de los huesos secos será posible y es posible por la palabra del Señor. Claro, siempre y cuando se oiga. Por eso dice: oíd palabra del Señor. Qué importante que oigamos la palabra del Señor, esa palabra que transforma, esa palabra que da vida, esa palabra, hermano, que es más penetrante que toda espada de dos filos. Esa palabra de la cual dijo el Señor allá en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, entonces aquí menciona como principio de cuenta
Un milagro maravilloso, oiga, un lugar seco, un valle de huesos secos, donde solamente se respiraba muerte, sucede una transformación, sucede este milagro y sucede por oír la palabra del Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice, si tuvieres fe como el grano de mostaza, por cierto, no dice del tamaño del grano de mostaza, no. Quizás alguien con una fe así de diminuta no logre nada. Sin embargo, no dice del tamaño del grano de mostaza, sino que dice como el grano de mostaza. ¿Qué tiene en especial el grano de mostaza? Pues que siendo una semilla de las más diminutas, cuando se siembra, se hace grande, viene a ser la más grande de todas las hortalizas, de tal manera que aún las aves del cielo vienen a hacer nidos en sus ramas. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, ahí está, hermano, el poder de la palabra de Dios y la fe. Al tener fe, hermano, pues suceden cosas maravillosas. Pero ¿qué dice Romanos 10:17? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, ahí comienza el principio de todo milagro, hermano. El milagro de la creación, que sin duda, hermano, es un milagro también maravilloso, sucede, hermano, por la palabra de Dios. Cuando dice el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y estaba, hermano, más que un abismo, tinieblas, la palabra de Dios trajo luz. La palabra de Dios creó, hermano, el universo, la tierra y todas las cosas que en ella hay. O todas las cosas que hay en los cielos, en el universo entero. Cuando algunos científicos han visto la grandeza del universo, que apenas, hermano, es el segundo cielo de los 3 que habla la Biblia, han quedado maravillados diciendo, tuvo que haber una mano creadora que hizo todas las cosas. Esto no pudo haber sido la causa de un accidente, ¿sí? Porque dicen que el Big Bang, la gran explosión, fue la que hizo todo esto. Pues imagínense, es que no puede ser un accidente tan exacto. Nosotros vivimos, hermano, a una distancia del sol. Si estuviéramos más cerca, pues nos quemaríamos. Si estuviéramos en Venus, nos quemaríamos. Si estuviéramos en Marte, pues nos congelaríamos. Estamos en la distancia exacta, hermano, la tierra que Dios hizo. Todo eso no pudo ser causa de un accidente, sino que fue un milagro, fue una obra maravillosa. Y así, hermano, pudiéramos ver distintos milagros. El milagro de un hombre transformado, regenerado, fue posible y es posible solo por la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios somos renacidos, somos transformados, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es importante puntualizar ahí que este milagro en ese valle de los huesos secos comienza con oír la palabra del Señor. Por eso dice ese versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor.
Versículo 5, así ha dicho el Señor Dios a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Hasta ahí está dándole las instrucciones Dios al profeta. Y luego ya dice el versículo 7 cómo se ejecutaron esas instrucciones. Versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Qué es lo que profetizaba Ezequiel, hermano? La palabra del Señor. He aquí un temblor y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Ahí empezó la primera etapa, la primera parte de este proceso. Cada hueso se empezaron a juntar, cada hueso a su hueso. Y luego dice el versículo 2, sucede una segunda etapa que dice, y miré, he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Hasta ahí ya estaban los huesos pegados, juntos, cada hueso a su hueso. Luego la carne, hermano, subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero todavía estaban, ¿qué, hermano? Todavía estaban muertos, pues no tenían espíritu. La obra se complementa cuando viene esa tercera etapa de este milagro. Dice el versículo 9, y díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos. ¿Y qué pasó? Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Hasta qué punto, hermano, se ha cumplido esto? ¿Y en quién? El versículo 11 nos dice en quién. Pues dice, díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son. ¿Quién son estos huesos? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Cuando alguien se halla sin esperanza, cuando alguien ya no tiene nada más en qué esperar, no tiene ningún recurso, se encuentra en esta situación, hermano, como se encontró Israel en esta etapa, huesos secos. Recordamos que antes de que Israel comenzara a ser esparcido, sufrió una primera dispersión cuando fueron llevados las 10 tribus de Israel que estaban al norte por los asirios. Y luego, posterior a esto, Judá y Benjamín, las 2 tribus que quedaron ahí en el sur, también fueron llevados cautivos por Babilonia. Las 10 tribus del norte, hermano, algunos las han considerado como las 10 tribus perdidas. Se perdieron no solamente en el sentido geográfico, sino en el sentido espiritual, en el sentido de aquellas 10 tribus que en un tiempo sirvieron a Dios, se perdieron en la idolatría, en el paganismo de los demás pueblos. Y regresaron a Judá, aquellas tribus que fueron llevadas por Babilonia, luego los medos y los persas, Ciro, que por cierto el profeta Isaías, mucho antes de que apareciera Ciro el grande, Ciro de Persia, por allá en Isaías 45, lo llama hasta mi siervo.
Fue un vaso que Dios usó para que el pueblo de Judá regresara a su tierra. Sí, así lo dice el capítulo 45 de Isaías. Así dice el Señor a su ungido, hasta lo llama su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dice, qué maravilloso. Isaías fue antes de Ciro, hermano, mucho antes que Ciro, y ya desde antes de que apareciera Ciro en la historia de Israel, ya el profeta Isaías había profetizado de Ciro, este rey de Persa, y lo llama su ungido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, Dios usó a este rey, a este hombre, para que Judá regresara a su tierra. Nehemías y Esdras nos hablan de ese regreso, de ese retorno, a la vez de esa restauración de los muros de Jerusalén, de la restauración del templo. Y Judá, hermano, esas tribus que regresaron desde los persas, que se les permitió regresar, esas tribus son las que estaban ahí cuando el Señor Jesús viene, cuando el Señor Jesús nace en Belén de Judea. Por eso, ya para ese tiempo, a los israelitas se les llama judíos por Judá, porque eran principalmente de la tribu de Judá los que regresaron a la tierra. Por eso el término judíos. Ya hemos dicho, Israel es un término más generalizado. ¿Por qué Israel? Recuerde que a Jacob se le cambió el nombre. ¿Por qué, hermano? ¿Recuerda? Por Israel. Jacob como padre de los 12 hijos que constituyeron las 12 tribus de Israel. Y hebreos, o antes que Abraham, hubo en la ascendencia de este pueblo, en la ascendencia de Abraham. Cuando hablamos de descendientes, son los que vienen después de Abraham, los hijos de Abraham. Cuando hablamos de ascendentes, hablamos de los que son antes de Abraham. Y en su ascendencia o en sus ascendentes, pues vemos ahí en la genealogía a un hombre llamado Eber, ¿sí? Y bueno, de ahí el término hebreos. Bendito el nombre de Jesucristo. No vamos a andar más en eso, pero es así, hermano, como al pueblo que regresó del cautiverio se le llamó judíos, porque principalmente fueron los de Judá, fueron los que regresaron. Las otras 10 tribus han regresado, se sabe que han regresado en los últimos años, pero básicamente en su tiempo no regresaron, quedaron esparcidos, quedaron regados, quedaron sin identidad. Posteriormente se identificaron como pueblo de Israel y han comenzado a regresar a la tierra de Israel. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Sucede, hermano, una diáspora, que así se le llama también, una época en que fueron dispersos nuevamente. En el año 70 de nuestra era, las tropas romanas al mando del general Tito, que era hijo de hecho del emperador Vespasiano, asediaron a Jerusalén, un asedio que duró más de un año, y finalmente los judíos fueron esparcidos nuevamente en el año 70 de nuestra era, cumpliéndose la profecía que el Señor Jesús habló allá en
Lucas 21:20, que dijo: cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Y seréis llevados cautivos, es decir, como esclavos, a todas las naciones. Serán llevados cautivos a todas las naciones, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ahí está, nuevamente fueron esparcidos algunos escritores, como un escritor que fue prácticamente contemporáneo de los apóstoles, Flavio Josefo. Él escribe un escrito que se llama Las guerras de los judíos. Él no era un cristiano en sí, era un escritor secular y habla en sus escritos que los judíos eran vendidos como esclavos, que su precio era menor que el de un asno. Imagínense nomás qué humillación tan grande tuvieron en ese tiempo los judíos, que fueron vendidos como esclavos, y peor aún, ¿verdad? Su valor mucho menor que el de un asno. De ahí en adelante, hermano, fueron llevados cautivos, ya no quedó ni Judá en Israel. Fueron esparcidos, así estaba profetizado, según lo leímos también en el capítulo 36 de Ezequiel, que dijo el Señor de esparcirlos, en el versículo 19, esparcirlos por las gentes, y fueron aventados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgaré. Entonces, finalmente, hermano, parte de la profecía hacia Israel, porque esta profecía es a la casa de Israel. Parte de la profecía, hermano, y digo parte, note usted esto, se cumple en el año 1948, cuando Israel nuevamente regresa a su tierra y es proclamada nación nuevamente. Se le reconoce como una nación y empiezan a volver a su tierra. Pero lamentablemente, hermano, mientras que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no entra en sus vidas, seguirán estando, ya podrán estar, sí, podrán haberse juntado cada hueso a su hueso, podrán haberse cubierto de carne y de piel, pero mientras que el Espíritu Santo no obre en sus vidas, o no permitan ellos que el Espíritu obre en sus vidas, seguirá siendo ese campo de muertos. Si usted va a Israel, pues no predomina un ambiente de alabanza y de adoración a Dios. No, hay muchas disputas, además de la guerra que sabemos que ha habido en toda la historia en esta tierra. Pues predomina, hermano, un ambiente religioso. Sabemos que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes que fueron asesinados, secuestrados el 7 de octubre del 2023, estaban reunidos, pues no en una adoración a Dios, no. Estaban reunidos en un concierto de música electrónica y siguiendo sus deseos de la carne. Lamentamos eso, ¿verdad? Pero tampoco, ¿verdad?, queremos decir por eso les vino ese atentado. No, simplemente damos cuenta de la situación que ha predominado en Israel. Y en Israel, hermanos, se conoce como la capital de la comunidad lésbico-gay, ¿sí? La capital de la homosexualidad, la capital del orgullo del
gay que le dice. Es lamentable, pero es que no está ahí el Espíritu de Dios aún. No han permitido todavía que el Espíritu de Dios obre en sus vidas. Como dice ahí 2 Corintios, mire, me adelanto a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 dice el versículo 14. ¿Lo tenemos? Empero los sentidos, es decir, los entendimientos de ellos, ¿de quiénes ellos? Del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. En el versículo 13 hace alusión a los hijos de Israel. Los sentidos de ellos se embotaron. El corazón se endureció, hermano. Eso quiere decir que los sentidos de ellos se embotaron porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, mas cuando se convirtieran al Señor, ese velo se quitará. Ya hemos dicho, hermano, que hablamos de un velo no de tul, no es un velo transparente, no. Sabe que el velo que se rompió en el templo cuando el Señor expiró, era un velo no transparente, no, era una cortina prácticamente que medía, según algunos expertos, dicen que medía alrededor de 10 centímetros de grueso. Entonces, con una cortina así en el corazón de ellos, pues no es posible que entiendan. El Señor Jesús les dijo en varias ocasiones, ¿qué no habéis leído? Como diciéndoles que no han entendido. Como aquellos dos discípulos que iban camino a Maús y que les abrió las Escrituras, comenzando desde Moisés y todos los profetas, declarábanles por todas las Escrituras lo que de él decían del Señor Jesús. Entonces, el pueblo de Israel, hermano, sigue, sí, se han juntado cada hueso a su hueso, se han cubierto de carne y de piel, pero la última etapa, la tercera etapa que describe Ezequiel 37, de que el espíritu de vida, el espíritu de Dios llegó a ellos y se pusieron de pie, aún no ha llegado. Se cumplirá cuando se conviertan al Señor, como dice el versículo 16, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, ¿qué dice? Es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí está la verdadera libertad, hermano. Esto no tiene nada que ver con un concierto donde andan saltando y bailando y diciendo, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No, paz de Cristo. Aquí habla de la libertad de entender, de que el velo, la cubierta o la cortina sea quitada y puedan entender las Escrituras. Y se cumpla también en ellos lo que dijo el Señor Jesús allá en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Esa es la verdadera libertad. A eso se refiere el versículo 17. Leyendo su contexto, el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Ahí está una transformación semejante a la que sucede a los huesos secos, hermano. Aquí habla también de una transformación. Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. ¿Como por qué, hermano? Como por el Espíritu del Señor. Bendito su nombre. Entonces,
repito, hermano, aunque se han juntado cada hueso a su hueso y aparentemente vemos a una nación ya establecida y próspera, sin embargo, falta la última o la tercera etapa, que el Espíritu de Dios entre en ellos y que puedan vivir. Gloria a Dios, como dice entonces el versículo 11, díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ya no tenían esperanza y dijeron, somos del todo talado. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré, ¿a dónde? A la tierra de Israel. Y el cumplimiento completo de esta profecía es cuando sepan, cuando entiendan, como dice el versículo 13, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y dice el 14, y pondré, ¿qué cosa? Mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Bendito su nombre. En ese cumplimiento, hermano, dice el versículo 21, y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré, ¿a dónde? A su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Vamos a ver de qué rey se trata. Pues sigue diciendo, y nunca serán más dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, como se dividieron en tiempos antiguos. Versículo 23, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Ahí está la conversión, cuando se convirtieren al Señor. Y luego note lo que dice el versículo 24, y mi siervo David. Este siervo David, hermano, es un tipo profético, es una figura. Sabemos que para este tiempo David ya estaba en la sepultura hacía muchos años atrás. Estamos considerando que Ezequiel más o menos fue contemporáneo del profeta Jeremías. Los que sufrieron el cautiverio en el tiempo que fueron llevados cautivos a Babilonia. Inclusive el profeta Ezequiel hace referencia que cuando se le profetizó, él ya estaba en las tierras de Babilonia. En ese tiempo, pues entendemos claramente que ya David, como persona, había muerto hacía muchos años atrás. Sin embargo, esto es profético. ¿Quién es mi siervo David? ¿Cómo se le llamó a Jesús? Jesús, hijo de David. Jesucristo, hermano, es de la simiente de David, y dice de este siervo David que es una figura profética, y mi siervo David será rey sobre ellos. Cuando ellos acepten a Jesús como su Mesías, como su rey, sucederá, hermano, el complemento de este milagro de que no solamente se junten hueso con hueso y carne en ellos, sino que el Espíritu de Dios entre en ellos y que vivan realmente, que puedan tener vida
como lo dijo el Señor Jesús, y vida en abundancia. Cuando se cumpla lo que dice aquí este versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor. ¿Quién es el buen pastor, hermano? Jesús, Jesús, hijo de David. Y andarán en mis derechos y mis ordenanzas guardarán y las pondrán por obra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entrarán en ese pacto, hermano, con el Señor. Bien, esto, hermano, es profecía que tendrá su cumplimiento. Y bueno, ya que estamos allí en los profetas, mire lo que dice Isaías 44. Isaías 44. Estamos ahí en Isaías 44, versículo 1 al 4 también. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jeshurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas, ¿sobre dónde? Sobre el secadal. Algo, ¿cómo estaba el valle de los huesos, hermano? Seco. Estaba solamente muerte. Yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Y luego dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Versículo 4, y brotarán entre hierba. ¿Quiénes brotarán entre hierba? Esta nación, hermano, los hijos de Israel brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Salmo 1, hermano? Cuando alguien es plantado junto a arroyos de agua. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, y será como el árbol plantado junto a ¿qué? Junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Gloria a Dios. Y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que marcará la diferencia, hermano. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Y sabe dónde habla de la última generación? No pierda esta escritura. Bueno, vamos a relacionarla con lo que dice Mateo capítulo 24. Vea cómo hay una relación profética maravillosa, hermano. Mateo capítulo 24, dice en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, ¿qué es lo que leímos en Isaías 44? Que habla de que brotarán los renuevos. Y aquí dice, cuando ya su rama se enternece y sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. 34. Quiero que note lo que dice el 34. Que al igual que el capítulo 44 de Isaías habla de una generación. De cierto os digo que no pasará, ¿qué cosa? Esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. Es la última generación, una generación que dará fruto. Pues los que saben de siembra, hermano, de cultivo o de hortalizas, saben que cuando ya la rama se enternece y las hojas brotan, es que viene el fruto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice el Señor? Derramaré mi espíritu
sobre ellos. Serán la última generación. Vuelvo a repasar lo que dice Isaías 44, versículo 3, derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y luego dice el 4, y brotarán. Ahí están, cómo brotan. Entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a ir, hermano, ahí mismo en Isaías, capítulo 27. Capítulo 27 de Isaías. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice ahí el versículo 6. Días vendrán cuando Jacob, refiriéndose a Israel, echará ¿qué cosa? Raíces. Florecerá y echará ¿qué más? Renuevos Israel. Y la haz del mundo se henchirá ¿de qué cosa? De su fruto. Esa generación dará su fruto. Bendito el nombre de Jesús. Y repito, Mateo 24, hablando de esa última generación, habla también de un fruto cuando dice su rama se enternece y las hojas brotan. Ahí está, florecerán y echarán renuevos. Y la haz del mundo se henchirá o se llenará de su fruto. Bendito el nombre de Jesucristo. Santo es su nombre. Estas cosas, hermano, realmente son maravillosas. Pero ¿qué enseñanza, hermano, tenemos también para nosotros? Bueno, pues al igual que ese valle de huesos secos, nosotros también, hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, vamos a Efesios capítulo 2. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 2 de Efesios, ¿lo tenemos? Dice en el versículo 1, y de ella, de esa supereminente grandeza de su poder, de ella recibisteis vosotros. ¿Cómo comienza diciendo la versión 60? Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes vosotros? A vosotros que estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos, al igual que aquel valle de huesos secos, muertos. Así estábamos también nosotros. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El Señor Jesús dijo, me voy yo, más bien el príncipe de este mundo, que no tiene nada en mí. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también como gentiles, todos nosotros también. O sea, no solamente Israel es comparado como un valle de muertos, no, sino también dice aquí que nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros como, hermano, muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Gloria a su nombre. Su palabra, hermano, hizo ese milagro en nuestras vidas, que estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora, por gracia, sois salvos. Su Espíritu Santo, hermano, esa palabra que es espíritu y que es vida, llegó a nuestras vidas y nos transformó. Por eso dice la carta, el texto que leímos en segunda carta a los Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria. Alabamos el nombre de Jesucristo. Ahí en el Evangelio según Juan, gloria a Dios, capítulo 5, mire cómo el Señor Jesús habló a nosotros también y nos comparó como muertos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, ¿qué dice, hermano? Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte, o sea, de estar muerto a tener vida. Pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora. Y note usted lo que dice enseguida, y ahora es. Alguien quizás aplica la profecía de los huesos secos en relación a la resurrección. Pero aquí habla de tener vida al oír la palabra de Dios. También Ezequiel 37 lo que viene diciendo, oíd palabra del Señor. Y este versículo 25 dice, de cierto os digo, vendrá hora y ahora es. O sea, no es para futuro. Desde el tiempo que el Señor Jesús dice esto, dice, ahora es. ¿Qué pasa? Cuando los muertos, ¿cuáles muertos? Los muertos en delitos y pecados, los muertos que no tienen vida, los muertos como en ese valle de huesos secos, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Gloria a Dios, santo es su nombre. Y haciendo una diferencia de lo que es la resurrección, note lo que dice el versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Y ahí ya no dice, y ahora es. No. Eso sí lo deja para el futuro. Vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Eso sí es la resurrección, pero cuando habla en el versículo 25, ahí dice, ahora es. Ahora es que los muertos oyen la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios, hermano, por su Espíritu Santo, por su palabra que es Espíritu y que nos da vida.